Estamos en época de filtraciones. Se filtró muchísima información de iOS 17, casi todo lo nuevo. Y lo curioso es que anteriormente pensábamos que iba a ser una actualización muy básica, solamente enfocada en estabilización y optimización. Pero Mark Gurman de Bloomberg hace ratito nos dijo que vienen varias funciones completamente nuevas que los usuarios hemos estado pidiendo por mucho tiempo. Y gracias a una filtración, el día de hoy en Mac Rumors tenemos todos los detalles de qué son estas funciones nuevas. Entonces, aquí están las 12 cosas nuevas que vienen con iOS 17. Que por cierto, todo esto, a pesar de venir de fuentes confiables, siguen siendo rumores. Todo está sujeto a cambiar, nada está finalizado. Esto es nada más información buena que supuestamente viene del interior de Apple. Número 1 es un nuevo centro de control con más personalización. Ya había varios rumores de esto y está emocionante porque Apple no había cambiado el centro de control desde iOS 11. Se ha visto igual por muchísimos años y una refrescada definitivamente es bienvenida. Quizá puedan agregar funciones extras o atajos o simplemente darle un nuevo diseño con colores e imágenes. Todo lo que ven en pantalla son conceptos. No sabemos exactamente qué es lo que va a cambiar, pero nos damos una muy buena idea y cualquier cambio al centro de control a mí se me hace súper cool. A mí, por ejemplo, me gustaría ver en el centro de control más acceso a HomeKit y la casa inteligente. Cosas como poder ver tus cámaras de seguridad estaría increíble. ¿Qué más pudieran agregar al centro de control para que esté chido? Número 2 es mejoras a la isla dinámica. Apple piensa agregar muchas funciones nuevas, incluyendo un sistema de notificaciones en la isla dinámica que tiene sentido. Si quieres hypear a que la gente compre el iPhone 15 normal, que ahora también va a tener isla dinámica, ¿qué más que agregarle más cosas nuevas? Un rumor interesante es que la animación de Siri va a cambiar a estar en la isla dinámica en vez de ser un círculo en la parte de abajo. Esto estaría muy cool porque así ya no estorbaría tanto en la pantalla. Número 3 son más ajustes para la pantalla siempre prendida. Ahorita está bastante limitada, solamente puede mostrar la hora, un par de widgets y si quieres el fondo negro o tu fondo de pantalla. Pero yo esperaría más personalización con iOS 17 y según esta fuente va a mejorar bastante la experiencia para los que tienen pantalla siempre prendida. Número 4 son nuevos modos de enfoque y filtros para estos enfoque. Esto es algo que Apple ha empujado mucho y yo apenas le he estado agarrando la onda, apenas lo estoy utilizando y sí es bastante útil tener el iPhone ajustado con diferentes notificaciones y fondo de pantalla cuando estás en el trabajo o en casa o haciendo ejercicio. Es bastante útil y siento que no muchas personas utilizan los enfoques. Quizá más adelante pudiera hacer un video específicamente hablando de cómo utilizar los enfoques en iPhone. Si les interesa eso, déjenme un comentario abajo. Pero algo súper interesante aquí con los enfoques es que este filtrador confirma que sí va a haber un botón programable en vez del switch de silencio y que este botón físico programable cambiaría dependiendo del enfoque. Entonces, por ejemplo, si estás en el enfoque de dormir, el botón al lado del iPhone pudiera ser la linterna, y si estás en el enfoque de hacer ejercicio, quizá ese botón se cambie a ser un cronómetro. Bastante interesante y útil. Yo le veo mucho potencial a esto. Hay mucho debate ahorita entre filtradores si los botones del iPhone van a ser físicos o tácticos. Supuestamente tuvieron problemas, pero luego salieron que siempre sí y que no. No sé, pero lo más probable es que sí cambie a ser un botón en vez de un switch de silencio. Ya si sea físico o táctico, creo que no hace mucha diferencia. Número 5 son grandes cambios para CarPlay de Apple con más funciones y personalización, al igual que más soporte para CarKey. Poder abrir tu carro con el iPhone se me hace excelente. Entonces más soporte para eso está súper bien y también para más aplicaciones en colaboración con Wallet. Pero la mayoría de estas cosas como Apple Pay y las llaves de hotel y la llave del carro en Wallet de Apple casi siempre solamente funcionan en Estados Unidos al principio, entonces dudo que nos llegue eso a Latinoamérica. Número 6 son los widgets interactivos. Ya habíamos escuchado anteriormente de esto y esto también es algo que me emociona bastante. Según esta fuente también ahora están probando internamente y no se sabe si se va a ver en la versión final o no. Esto no está 100% confirmado, pero poder interactuar con los widgets en la pantalla principal en vez de tocarlo y entrar a la app se me hace algo bastante cool si lo vamos a ver en iOS 17. Yo, por ejemplo, uso mucho el widget de recordatorios y me gustaría poder palomear un recordatorio tocándolo una vez en vez de que lo toque, se abra la app y después lo tenga que seleccionar. Mejorar los widgets y darles la habilidad de poder utilizarlos desde la pantalla de inicio también creo que es algo que puede agregar mucho a la experiencia con iOS 17. Y número 7 se mencionan cambios a la aplicación de la cámara, pero no da nada
más de detalles el reporte, entonces no tenemos idea de qué pudiera ser. Un reacomodo de las diferentes secciones para grabar videos y tomar fotos, o quizá algo de personalización para acomodar lo que más usas primero. Aquí no tengo idea, es pura especulación, nada más dice que van a cambiar la aplicación de la cámara. Número 8, se mencionan cambios y opciones para las notificaciones. Esto es algo que Apple todos los años optimiza y cambia ligeramente, entonces esto no me sorprendió tanto. Seguramente vamos a ver un par de ajustes ahí en las notificaciones. Y número 9 es más ajustes de accesibilidad. Hemos tenido avances importantes de accesibilidad los últimos años y Apple por mucho es la mejor empresa para esto. Cualquier tipo de aumento o adición aquí para todos los que necesitan accesibilidad en su teléfono se me hace excelente. Número 10 es un rediseño de la aplicación de salud para organizar los favoritos. Esto sí creo que es bastante útil. Yo, por ejemplo, batallo muchísimo para encontrar la sección de sueño para ver cómo dormí. Está enterrada dentro de la aplicación de salud con varios clics y siento que hay una mejor manera de hacerlo. Entonces, por favor, Apple, que se cumpla este rumor. Necesitan cambiar la aplicación de salud. Y número 11, este filtrador señala una mejor búsqueda de Spotlight para encontrar todo más rápido y nuevas funciones dentro de búsqueda para facilitar muchas de las tareas. Esto también es algo en realidad que Apple mejora todos los años incrementalmente, entonces no me emociona tanto, pero vamos a ver si nos sorprenden con algo así super wow en la búsqueda. Y número 12 es una cantidad enorme de APIs sobre el ARKit, que es el sistema de Apple de realidad aumentada y cómo los desarrolladores se van a poder conectar sus aplicaciones con las funciones de realidad aumentada dentro de iOS. Si Apple anuncia los lentes de realidad aumentada en WWDC 2023, donde van a anunciar también iOS 17, tiene sentido que también vengan muchas funciones nuevas y herramientas nuevas de realidad aumentada para que los desarrolladores aprovechen todo este nuevo ecosistema que estamos a punto de descubrir. ¿Qué sientes tú que falta en iOS? ¿Qué te gustaría ver? Y si es que ya tienen la nueva versión de 16.4, aquí arriba hay un video con todos los detalles muy importantes sobre esta actualización y mi reseña platicando de la batería y más para que lo vayan a checar. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del video. Nos vemos pronto. Peace.